de auges y un montón de caídas. Desde las minas de oro en la época de los incas hasta el auge de la pesca, el caucho, antes de eso el guano, etcétera. Siempre ha sido subida y bajada. Y entonces el gran reto del Perú ahora es ver cómo salimos de este ciclo, de esta especie de columpio, que es el mismo columpio que tiene la mayor parte de los países de América Latina. Por eso, cuando uno mira el mundo y dice, en 1900 América Latina era el 8% de la economía mundial, en 2015 sigue siendo el 8% de la economía mundial. O sea que eso es lo bueno, que hemos crecido más o menos al promedio de todos, pero lo malo es que no hemos ganado terreno y estamos básicamente atracados. Y lo vemos en todos los países en grados distintos. Argentina, por ejemplo, en el año 1900 tenía un ingreso que era más o menos el 70% del de Estados Unidos. Y hoy es más bien el 20% del de Estados Unidos. Brasil tenía el 10% y hoy está en el 20%. O sea, Brasil ha ganado, Argentina ha retrocedido, México se ha quedado más o menos ahí y nosotros hemos estado en el promedio de América Latina. Si miramos ya, para no alargarnos mucho en la prehistoria de estos años, si miramos un poco lo que le ha pasado al Perú en los últimos 55 años, desde que yo empecé a trabajar en el Banco Mundial en el año 61, tenemos una década de buen crecimiento y que siguió un poco más allá del golpe militar. En los 70 nos atracamos por una serie de medidas muy estatistas que en realidad terminaron debilitando al Estado. Y el gobierno militar terminó con muchas crisis financieras, fiscales, que luego se arreglaron al final de los 70 con un auge de los commodities, o sea, de las materias primas, y por la entrada de la producción y exportación de petróleo a partir del año 77. Luego vinieron los 80s, una década perdida para América Latina, la crisis de la deuda que afectó a todos los países, salvo quizás Colombia, pero afectó a Chile, igual que al Perú, Brasil, Argentina, México, todos. Y fueron saliendo, pero lentamente en los 90s, muy lentamente. Si vemos el caso de Perú, a partir del plan antiinflación en el año 90, hubo casi nada de crecimiento, porque matar la inflación pues hay que pegarle bien duro al pulpo, ¿no?, para que muera, y murió. Y a partir del 93 se hicieron reformas importantes, algunas privatizaciones grandes, liberalización del aparato reglamentario del Estado, pero luego a partir del 97-98 volvimos a caer en lo de antes. O sea, se pararon las privatizaciones, se volvió a meter mucha reglamentación en la economía, no se arregló el tema de la deuda interna.
hasta al final del gobierno de Fujimori, y del 98 al 2001 no hubo nada de crecimiento. Incluso en el 2001 había no solo decrecimiento, pero deflación en el Perú. O sea, estábamos bien así. A partir de fines del 2001 volvemos a crecer, y con mercados de los commodities bien bajetones. A pesar de eso empezamos a crecer. ¿Cómo? Con un poquito de déficit fiscal, arreglando un poquito la casa, arreglando la deuda, prepagamos un montón de deuda muy cara que venía de los años 70, se cambiaron las pensiones espejo del Estado, donde el pensionista recibe la misma pensión que su equivalente recibe hoy en sueldo, que era una herencia de las empresas estatales, particularmente Petroperú. Entonces poco a poco fuimos saliendo, y a partir de fines del 2005 ahí entra el gran crecimiento de China en los metales. El crecimiento de China venía desde antes, pero empezó a afectar los mercados de los metales. Los proyectos que había dejado el gobierno de Fujimori en construcción, como Antamina, por ejemplo, empiezan a producir. Se hace el ducto de Camisea, lo que nos abre un horizonte energético que no teníamos, y poco a poco surge nuevamente el Perú. Ahora surge por las reformas, es cierto, pero también por este mercado boyante llamado China. No se olviden que China en la última década explica el 40% del crecimiento mundial. O sea, el producto bruto del mundo, que es más o menos 60 trillones norteamericanos, de eso China explica una parte muy importante del crecimiento de la década del 2005 al 2013, ¿no? Más o menos. Bueno, ahora, ¿qué ha pasado? Le echan la culpa a Nadine, le echan la culpa al ministro Segura, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que ha pasado es muy sencillo. China empezó a crecer mucho menos, y claro, si uno crecía al 10 y ahora crece al 6, de repente ya no demanda tantos metales, sobre todo que sobreconstruyeron vivienda pública, sobreendeudaron las municipalidades chinas, que son las dueñas de un montón de industrias, incluyendo la mayoría de las siderúrgicas, y de repente pues ya no podían vender más. Hay ciudades enteras vacías, hay trenes bala sin pasajeros, hay aeropuertos sin pasajeros. Entonces hay una frenada que está escondida. Se dice 6,5, 6 3/4, 6 1/4, pero en realidad hay una frenada notable. Y eso repercute en el Perú, en Chile, inmediatamente en Brasil. Por ejemplo, el precio del mineral de hierro, del cual el principal importador en el mundo es China, estaba en $180, hoy está en $45, eso es en un lapso de 2 años. El cobre estaba en $4 hace 2 años la libra, hoy está en 2.10, 2.20 la libra. Y hay otro metal en el cual China no tiene tanto efecto, que es el oro. El oro que explica la minería informal en el Perú, así como explicó la furia del oro en California en 1848, ¿no? Entonces el oro estaba en casi 2.000, hoy está en 1.050.
Y el peor de todos es el zinc. El zinc que sirve pues para autos, para goteras, para techos, un montón de bienes duraderos. El zinc estaba en $1 la libra, hoy está en 60 centavos la libra. Y el Perú es el principal exportador de zinc en el mundo. No es el principal productor, el principal exportador. Entonces, inmediatamente hay un efecto, o sea, la recaudación del gobierno baja porque las utilidades de las empresas caen, empiezan a contratar menos gente, todas las mineras trabajan tercerizando todo, o sea, el restaurante está tercerizado a Sodexo, los camiones son de una empresa que hace camionaje, etc. Y entonces poco a poco se empieza a sentir una baja. Y los dueños siguen comprando sus Porsches y yendo a Europa, pero compran menos. Y el resultado es que departamentos que en San Isidro se vendían en $3 millones, hoy no se venden. Entonces eso explica un poco lo que ha pasado. Y claro, hay un fenómeno político también, los escándalos no ayudan, y también ha habido una furia reglamentista en los últimos años. Un ejemplo, en el año 2002, para hacer y poner en marcha un proyecto minero, se requerían 9 permisos del gobierno nacional. Hoy se requieren 260. Entonces, mientras uno va llenando todos los formularios, pasa el tiempo, y mientras tanto el precio baja y el proyecto se atraca, y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Y eso es el debate, ¿no? Hay primero la industria del pesimismo, como lo dije ayer en mi editorial en correo que nadie ha leído, pero no importa, lo dije igual. Hay un grupo de gente que vive del pesimismo, así como hay los que viven del anunciar que viene la corriente del niño, que está aquí en realidad hace año y medio, y entonces los contratan todos para que vengan y hablen de eso. Y en la economía es lo mismo, ¿no? Tienen sus foros, conferencias pagadas, esta no es pagada, o sea, ustedes están tranquilos. Y se genera una especie de pesimismo contagioso, ¿no? Ahora, veamos en este balance qué es lo bueno que tenemos y lo malo, ¿no? Bueno, lo bueno que tenemos está aquí en esta sala, que es todavía una población joven, con algunas pocas excepciones. El Perú, la mitad de la población tiene menos de 29 años, y la participación de las mujeres en la fuerza laboral crece cada año. Entonces tenemos un empuje inmenso, presión para crear trabajo, hacer cosas. Segundo, tenemos, debido en parte a la informalidad y todas las crisis económicas y políticas que hemos tenido, tenemos mucho emprendedurismo en el Perú. O sea, en una universidad americana de hace 30 años, los jóvenes aplican a General Motors, aquí a cualquier corporación, ¿no? Aquí no, aquí la mayoría de los jóvenes piensan, bueno, ¿qué voy a hacer? Claro, si estudio el derecho, pues me iré a un estudio, pero ¿cuántos van a entrar ahí? No muchos, ¿no? Entonces tenemos ese segundo activo, que es un espíritu emprendedor. Tercero, tenemos recursos inmensos. O sea, no tenemos idea de los recursos que tenemos.
Por ejemplo, en minería no hemos ni siquiera rasguñado el potencial minero que tiene el Perú. Los costos de producción minera en el Perú son los más bajos del planeta. Comparando, por ejemplo, en el caso del cobre, el costo en efectivo de producir una libra de cobre en una mina chilena grande es $1.95. ¿Cuánto es en el Perú? $1.30, ¿no? Y lo mismo se puede decir del zinc y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos recursos inmensos. A pesar de que tenemos un desierto en la costa, tenemos un montón de agua. Estamos tirando al mar la mitad del agua